Hola jóvenes y no tan jóvenes, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a llevar a cabo esta clase de pizarrón digital en la que vamos a tratar el tema de teoremas de triángulos, ¿sí? Vamos a ver los principales teoremas de triángulos, aquellos que nos van a servir para resolver problemas en este tipo de figuras geométricas, ¿sí? En la resolución de triángulos, ¿sí? Muy bien, bueno, ¿qué son los teoremas de triángulos? Para empezar, pues así rápidamente podemos decir que se trata de proposiciones verdaderas sobre propiedades y características geométricas que se cumplen en todos los triángulos, ¿verdad? Cosas que se dicen o planteamientos que se hacen sobre alguna característica, alguna propiedad de un triángulo y que se cumple en todos los triángulos, ¿verdad? Entonces, estas proposiciones pues son los teoremas, ¿sí? Dichas proposiciones, aun cuando son sujetas de demostración, se aceptan como verdaderas tomando en cuenta que ya han sido demostradas matemáticamente por muchos autores en diferentes obras bibliográficas. ¿A qué nos referimos con esto? Que aquí no nos vamos a meter en la cuestión de demostrar los teoremas, ¿sí? Los teoremas son proposiciones verdaderas, pero no tan evidentes, no tan claras, no salta a la vista la veracidad de esas proposiciones, ¿sí? Requieren de demostración, a diferencia, por ejemplo, de los axiomas, ¿sí? Los axiomas son verdades tan evidentes y tan obvias que no requieren demostración, ¿sí? Entonces, en este caso, los teoremas que sí requieren demostración, bueno, pues ya han sido demostrados en muchas ocasiones previamente por diferentes autores. Eso es lo que decimos aquí, entonces no nos vamos a meter con la demostración, ¿sí? Entonces, el primer teorema que vamos a ver es el siguiente. Número 1. La suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 ángulos rectos, es decir, 180 grados, ¿sí? Como ya sabemos, bueno, pues todo triángulo tiene 3 ángulos interiores, ¿sí? De diferente medida cada uno. Bueno, pues si sumamos esas medidas de los 3 ángulos interiores, en todo triángulo se cumple que deben sumar 180 grados entre las 3. Vamos a ilustrar eso gráficamente, ¿verdad? Vamos a poner aquí nuestra figura. Aquí está. Ahí tenemos el triángulo PQR, ¿verdad? Esa figura en azul es el triángulo PQR y sus ángulos interiores, aquí está uno, ¿sí? Que tiene su vértice en P. Entonces el ángulo alfa lo vamos a llamar ángulo alfa a la medida, ¿sí? El que tenemos en con su vértice en Q lo vamos a llamar a la medida beta. Y el ángulo que tiene su vértice en R, su medida la vamos a llamar gamma, ¿sí? Alfa, beta y gamma son letras griegas, ¿verdad? Que se utilizan mucho para las medidas de ángulos. Muy bien, entonces, si tenemos que PQR es un triángulo con ángulos interiores con medidas alfa, beta y gamma, entonces tenemos lo siguiente, ¿sí? Si alfa, beta y gamma son las medidas de los ángulos interiores del triángulo PQR, entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Bueno, el teorema dice que las medidas deben sumar 180 grados, ¿sí? Porque son las medidas de los ángulos interiores de este triángulo, ¿verdad? Entonces, el teorema nos dice lo siguiente. Ahí está. Alfa más beta más gamma debe ser igual a 180 grados, ¿sí? No hay que olvidar que alfa, beta y gamma pues van a ser números, ¿sí? Van a ser medidas numéricas que al sumarlas nos deben dar 180 grados. Vamos con el siguiente. Número 2. La medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los 2 ángulos interiores del mismo triángulo que no le son adyacentes, ¿sí? A ver, se ve un poquito aquí enredoso el asunto, pues vamos analizándolo con calma, ¿sí? Vamos a ver la figura también. Ahí tenemos un triángulo, también denotado como PQR, ¿sí?
Ahí está el triángulo en azul, con sus ángulos interiores igual, alfa, beta y gamma, ¿sí? Y si prolongamos el lado PR, lo prolongamos un poco hacia afuera del triángulo, ¿sí? Entre la prolongación del lado PR y el lado QR se forma otro ángulo por fuera, ¿sí? Ese es un ángulo exterior de este triángulo, al que vamos a llamar con otra letra griega, a su medida, la vamos a llamar omega, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué observamos en este triángulo? Bueno, pues eso que estamos diciendo vamos a ponerlo, ¿sí? Si alfa, beta y gamma son los ángulos interiores del triángulo PQR, ¿sí? Omega es un ángulo exterior del triángulo PQR. Y además estamos viendo otra cosa, que omega y gamma, estos dos que están aquí, son ángulos adyacentes, ¿sí? ¿Por qué son adyacentes? Porque comparten un lado, ¿sí? Comparten el lado QR es parte del ángulo omega y también es parte del ángulo gamma. Entonces gamma y omega son ángulos adyacentes, ¿sí? Entonces, si se cumplen todas estas condiciones, ¿qué nos dice el teorema? ¿Sí? Que la medida de un ángulo exterior, es decir, en este caso gamma, que es un ángulo exterior, ¿sí? Su medida debe de ser igual a la suma de los dos ángulos interiores que no le son adyacentes. Gamma es el adyacente. Los que no son adyacentes a omega son beta y alfa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, omega es igual a alfa más beta, ¿sí? La medida de este ángulo tiene que ser igual a sumar las medidas de estos dos, ¿sí? Entonces allí tenemos otro teorema. Vámonos con un tercer teorema. Número 3. La suma de las medidas de los ángulos exteriores de un triángulo cualquiera es igual a 4 ángulos rectos, es decir, 360 grados. Bueno, vamos a esquematizarlo. Ahí está la figura, ¿sí? Estamos aquí indicando los 3 ángulos exteriores de un triángulo, ¿sí? El triángulo es ABC, ¿sí? La figura en azul. Y prolongamos hacia afuera del triángulo sus 3 lados, ¿sí? El lado AC, aquí está su prolongación. El lado AB, ¿sí? Aquí está su prolongación hacia abajo, ¿sí? Y el lado CB, aquí está su prolongación hacia arriba, ¿sí? Y hacia la izquierda. Muy bien. Esas prolongaciones con el lado que sigue forman ángulos exteriores, ¿sí? Tenemos aquí el que ya habíamos visto, ¿sí? El ángulo omega, ¿sí? Aquí tenemos el ángulo épsilon, así se llama esta letra griega, y tenemos el ángulo teta, ¿sí? Entonces, los ángulos exteriores de este triángulo son omega, épsilon y teta, ¿sí? Entonces vamos a ir indicando eso. Entonces, si teta, épsilon y omega son los ángulos exteriores del triángulo ABC, ¿qué se debe de cumplir? ¿Qué nos dice el teorema? Que esas 3 medidas sumadas nos deben dar 360 grados, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Teta más épsilon más omega igual a 360 grados. Eso es lo que nos dice este teorema. Si sumamos lo que mide este ángulo con lo que mide este ángulo y con lo que mide este, forzosamente deben de dar entre los 360 grados. Y nos vamos con un teorema muy famoso, ¿sí? Que todos ya lo han oído mencionar, el famoso teorema de Pitágoras, y que nos dice en su enunciado: en todo triángulo rectángulo, aquí algo muy importante, el triángulo tiene que ser rectángulo, es decir, que contenga entre sus ángulos interiores uno de 90 grados, un ángulo recto, ¿sí? Entonces, en todo triángulo rectángulo,
el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Vamos a esquematizar. Ahí tenemos un triángulo PQR. ¿Sí? Ahí también está en azul el triángulo. Y estamos indicando aquí en el vértice P que hay un ángulo de 90 grados. Se indica con ese cuadrito, ¿sí?, que tenemos aquí en rojo. Allí estamos indicando que tenemos un ángulo recto. ¿Sí? Y también estamos indicando las medidas de los lados. El lado PQ, su medida es A, que sería un número cualquiera, ¿verdad? ¿Sí? El lado PR, su medida es B. ¿Sí? Y el lado QR, su medida la indicamos con C, las tres minúsculas. Muy bien. Entonces, tenemos que recordar que en todo triángulo rectángulo los lados reciben un nombre, ¿sí? Así tenemos que el lado más grande del triángulo, siempre en un triángulo rectángulo va a haber un lado más grande que los otros dos, ¿sí? Entonces ese lado es la hipotenusa. Y los otros dos lados, que por cierto son los que forman el ángulo de 90 grados, esos dos lados son los catetos. Vamos indicando. ¿Sí? Lo primero que aquí especificamos es que el triángulo PQR es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Lo estamos afirmando. ¿Sí? Si es un triángulo rectángulo, pues debe de tener dos catetos, ¿sí?, y una hipotenusa. Entonces, ¿quiénes son los catetos? Ya dijimos. Son los lados que forman el ángulo recto. ¿Sí? El lado PQ, aquí está, segmento PQ, que mide A minúscula, ¿verdad? El segmento o el lado PR, que es este, aquí está, el segmento PR, que su medida es B minúscula, ¿sí? Y la hipotenusa, que es el lado QR, ¿sí? Aquí tenemos el segmento QR y que mide C minúscula, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nuestros supuestos, ¿sí? Tenemos que se trata de un triángulo rectángulo que tiene como catetos sus medidas A y B y como hipotenusa su medida C. ¿Qué nos dice el teorema? Que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, C al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? En este caso sería C al cuadrado, es el cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Dice que es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, también a los catetos hay que elevarlos al cuadrado, ¿sí? Y nos dice que hay que sumarlos, ¿sí? Esa suma es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Que A cuadrado más B cuadrado es igual a C al cuadrado. Eso es lo que nos indica el teorema de Pitágoras. Y ahí está planteado. Muy bien, pues aquí dejamos este tema de los principales teoremas de los triángulos que nos van a servir en la resolución de triángulos, ¿sí? Hasta la próxima. Esperemos que le hayan entendido, que les haya quedado claro y pues sobre todo, si les gustó, visítenme en mi canal de YouTube, ¿sí? Profe Kikín, y denle like. Hasta la próxima.